Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de un momento que ha dejado a todos los fans sorprendidos. Engin Akyurek abandonó una transmisión en vivo tras escuchar las declaraciones de Tuba Büyüküstün sobre su exesposo. Lo que ocurrió en solo unos segundos encendió las redes y generó un sinfín de comentarios. Muchos se preguntan qué fue exactamente lo que provocó la reacción de Engin, y si las palabras de Tuba fueron una simple confesión o una indirecta cargada de emoción. Todo comenzó cuando Tuba participó en una entrevista en vivo junto a Engin. El programa había sido promocionado como una reunión profesional para hablar de nuevos proyectos, pero nadie imaginaba que terminaría con un momento tan tenso. Durante la conversación, la actriz fue preguntada sobre cómo había cambiado su visión del amor con el paso del tiempo. Con una sonrisa leve, Tuba respondió: aprendí que no siempre el amor basta. A veces se necesita perdón, paciencia y entender que hay personas que te marcan para siempre, incluso si ya no están en tu vida. El comentario pareció inofensivo hasta que mencionó directamente a su exesposo. Tuvimos momentos muy duros, pero también inolvidables. Hoy le deseo paz y felicidad, porque en algún punto de mi vida él también fue mi hogar. Esa frase cambió por completo el ambiente. Engin, que hasta ese momento mantenía una actitud relajada, bajó la mirada y se notó un gesto de incomodidad. Según los espectadores, el actor intentó disimular su molestia, pero su expresión lo decía todo. No esperaba escuchar eso aquí, dijo en voz baja, intentando mantener la compostura. Tuba, sorprendida por su reacción, trató de continuar el tema con naturalidad, pero el silencio de Engin se volvió cada vez más notorio. Los presentadores intentaron suavizar el momento cambiando de tema, pero ya era demasiado tarde. Engin tomó su micrófono, miró hacia la cámara y pronunció unas palabras que dejaron a todos congelados: no todos los recuerdos necesitan ser revividos en público. Acto seguido, se levantó y abandonó el set. El público quedó en silencio. Tuba intentó detenerlo, diciendo: Engin, espera, no era mi intención lastimarte. Pero él ya se había marchado. La transmisión se cortó brevemente y, al regresar, el presentador pidió disculpas por el incidente. En redes, el momento se hizo viral en cuestión de minutos. Hashtags como #Engin se va del set y #Tuba Engin se convirtieron en tendencia. Las opiniones se dividieron, algunos defendieron a Tuba, asegurando que sus palabras fueron sinceras y sin mala intención. Otros, en cambio, consideraron que fue una falta de sensibilidad hacia Engin, con quien compartió una historia emocional muy conocida por sus fans. Una seguidora comentó: se notó que él todavía siente algo, porque esa reacción no fue profesional, fue emocional. La tensión no terminó ahí. Después de abandonar la transmisión, Engin fue visto saliendo rápidamente del edificio donde se realizaba la entrevista. Vestía de manera informal, con una chaqueta oscura y una gorra que intentaba ocultar su rostro. Sin embargo, las cámaras lo siguieron hasta el estacionamiento. Solo necesito aire, habría dicho a uno de los asistentes que intentó detenerlo antes de subir a su coche. Esa imagen, Engin alejándose sin mirar atrás, se convirtió en el símbolo del momento más incómodo que ambos actores han vivido juntos en mucho tiempo. Mientras tanto, Tuba permaneció en el set por algunos minutos más, visiblemente afectada. No quería herir a nadie, menos a alguien que respeto tanto, declaró fuera del aire, con los ojos vidriosos. A pesar de los intentos del equipo de producción por calmarla, se la vio emocionalmente frágil. Según fuentes cercanas, Tuba habría pedido comunicarse con Engin después del programa,
pero él no respondió sus llamadas. No sé si me malinterpretó o si simplemente ese tema sigue siendo doloroso para él, habría confesado la actriz a un amigo cercano. En los días siguientes, las redes sociales no hablaron de otra cosa. Los fanáticos se dividieron entre quienes apoyaban a Enjin por su reacción humana y quienes defendían a Tuba, argumentando que fue malinterpretada. Un usuario escribió: Tuba habló con el corazón, y Enjin reaccionó desde una herida que nunca cerró. Otro añadió: quizás lo que vimos no fue enojo, sino tristeza. La especulación aumentó cuando, 2 días después, Enjin publicó una historia en sus redes con una frase que muchos interpretaron como una indirecta: hay silencios que dicen más que 1000 palabras. Sin embargo, poco después la eliminó, lo que solo avivó la curiosidad del público. Por su parte, Tuba decidió alejarse unos días de Estambul y viajó a la costa para descansar. Una fotografía de ella caminando sola por la playa acompañada del texto: a veces el tiempo también sana lo que el orgullo no puede, generó miles de comentarios. Los seguidores comenzaron a preguntarse si ambos actores estaban atravesando un distanciamiento más profundo de lo que parecía. Lo que más sorprendió fue el giro que tomó la historia una semana después. Según una fuente del entorno de Tuba, Enjin habría aceptado reunirse con ella en privado. No querían cámaras ni prensa. Solo hablar, contó la fuente. Al parecer, la conversación fue emotiva. No quiero pelear contigo. Solo me dolió escucharlo así, frente a todos, habría dicho Enjin con voz serena. Tuba, por su parte, le habría respondido: no era sobre él, Enjin. Era sobre lo que aprendí después de perder lo que amaba. Ese diálogo, aunque breve, habría bastado para cerrar un capítulo lleno de tensión y nostalgia. Los dos se despidieron con un abrazo que, según el testigo, fue largo y silencioso. En los días posteriores, ambos reaparecieron públicamente con una actitud más tranquila. Enjin retomó los ensayos de su nueva obra teatral, mientras Tuba compartió imágenes de su próximo proyecto cinematográfico. Aún así, los seguidores siguen debatiendo sobre lo ocurrido. ¿Fue simplemente una reacción humana en medio de un malentendido, o aún quedan sentimientos sin resolver entre ellos? Lo que nadie puede negar es que este episodio mostró un lado vulnerable de ambos: Enjin, incapaz de ocultar lo que siente, y Tuba, atrapada entre la sinceridad y el peso de sus palabras. Tal vez, como muchos fans comentaron, su conexión va más allá de lo profesional. Hay vínculos que no se rompen, solo cambian de forma, escribió una fanática en un foro. Y aunque ninguno de los dos ha vuelto a hablar del tema públicamente, la mirada que compartieron en esa última reunión sigue dando de qué hablar. Porque, como bien dicen sus seguidores, entre Tuba y Enjin puede haber distancia, pero nunca indiferencia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y contarnos qué opinas de esta situación entre Tuba Büyüküstün y Enjin Akgürek. ¿Fue una simple confusión o un sentimiento que aún no ha desaparecido?